anuales, porque esta es una curva de disponibilidad de caudales medios anuales, y que es lo mismo que hicieron con Comba, van a trabajar con esos valores, van a encontrar, van a ordenarlo en orden decreciente, le van a asignar un orden y van a calcular una serie de datos y luego a través de eh, log-Pearson tipo 3 van a obtener la curva que mejor se comporta, digamos, y así obtienen la curva de disponibilidad. Lo que les quiero decir es, ustedes ven que acá en la ordenada tenemos el caudal y acá tenemos la garantía. Si yo quiero calcular qué caudal de este río, acuérdense que esta es la curva de disponibilidad para el río El Tala en la estación El Brete. Estamos hablando de ese lugar. Si yo quiero saber en ese lugar, ese río en ese lugar, qué caudal me garantiza el río darme para una garantía del 50%, yo intersecto acá en 50% de garantía la curva de disponibilidad, y yo un valor, bueno, en este caso sería aproximadamente 6 metros cúbicos por segundo. Y ahora, si yo digo, no, necesito algo con mucha más garantía. ¿Por qué? Porque es para agua potable. Yo no puedo dejar a la población sin agua. Entonces, al agua potable le asigna mucha garantía, 99%. Entonces, si le asigno un 99% de garantía, me vengo hacia acá y ustedes ven cómo acá sería el caudal, cae a menos de 2. A menos de 2 metros cúbicos por segundo. O sea, mayor garantía que yo necesite, esa es la garantía de disponibilidad de caudal, a mayor garantía, menor es el valor de caudal del cual yo voy a disponer. O sea, es mucho menor el valor del caudal que va a circular en el río para esa garantía. Con eso yo me aseguro. ¿Qué quiero decir? Que si yo necesito, por ejemplo, para darle a una población agua potable, 99% de garantía, voy a entrar por acá y voy a decir, yo dispongo solamente de, supongamos que sea 2, de 2 metros cúbicos por segundo. Esa es la cantidad de agua que yo dispongo para darle a esa población. Entonces, en función de la dotación, veré a cuántas personas le puedo dar. Ahora, ¿qué pasa? Viene y me dice, no, mira, yo tengo que darle, me alcanza para 2.000 personas con esa garantía. Bueno, le tengo que dar 3.000. Bueno, entonces, ¿qué caudal necesito? No, bueno, mira, para 3.000 personas necesitas, supongamos, en vez de 2, necesitas 4. Listo, entramos con 4 metros por segundo, intersectamos la curva de disponibilidad y vemos que vamos a poder cumplir con ese caudal para una garantía de 75%. Entonces yo le tengo que decir, si lo queremos ver de una forma, de 100 días, 25 días, vamos a tener problemas con el agua. ¿Entienden? Ese es el concepto. Y para poder cubrir ese 25, en ese momento, ese 25% de déficit, es que vamos a tener que más adelante poner un tanque de agua, un embalse, una cisterna, para poder suministrar ese 25% hasta que vuelva a equipararse, cuando el río tenga zafado. Esto es algo estadístico, ¿entienden? Todo surge de concepto estadístico, no significa que el río, digamos, pueda ocurrir que el río venga y sea algo extraordinario y tengamos ese año agua de sobra. Pero estadísticamente me está diciendo ese río que el caudal para un 99% no llega a 2 metros cúbicos por segundo. Y si yo quiero regar, por ejemplo, quiero regar, para que lo entiendan, por ahí se entiende mejor el concepto de riego, yo les digo a ustedes, che, mira, necesito regar 500 hectáreas. Calculo la demanda de 500 hectáreas, me da que necesito 4 metros cúbicos por segundo. Intercepto y le digo al dueño del terreno, che, listo, podés regar esa 500 hectáreas como vos quieres, pero con una garantía del 75%. El tipo analizará si económicamente es conveniente. Obviamente que es rentable, un 75% de las veces que te vaya bien en algo productivo está bastante bien. Ahora, si el tipo me dice quiero regar 1.000 hectáreas y necesito 8, bueno, intersecto con 8 y le voy a decir, che, mirá, solamente va a tener un 20% de garantía. De lo que produzcamos, solamente 2 años me va a ir bien. Entonces no me conviene. Entonces no regué 500 hectáreas. No regué las 1.000, digamos. Reguemos las 500,
o mejoremos la eficiencia, de tal forma que no sean 8 los metros cúbicos sobre segundo que necesité y podás disminuir esa demanda. Son diferentes formas. Lo importante es eso, el concepto de la curva de disponibilidad. Ahí se está por cortar, se corta, chicos, y les mando el link nuevamente, así seguimos avanzando. Bueno, a ver, tengo que sacar para volver a poner práctico. A ver. Bien. Entonces, a ver, ahí se corta. Esa curva y interpretar cómo se calculan esas garantías y esos caudales. Luego vamos a, ya con eso nosotros vamos a ver, con la curva de disponibilidad, es lo que yo lo decía, es la cantidad de dinero que dispongo, la cantidad de agua que dispongo. Entonces ahora lo que me está faltando ver es, bueno, a ver, ¿cuáles son mis necesidades? Las necesidades que vamos a trabajar van a ser, vamos a trabajar con una demanda, se llama demanda integral, para un aprovechamiento de propósitos múltiples, considerando las demandas tanto de agua potable, de riego, como de industria. En este caso, también vamos a tener en cuenta, yo le voy a agregar ahora en el práctico, lo que ustedes me dijeron que también trabajaron con agua para consumo animal, agua para ganado. Así que hay que tenerla en cuenta también. Aquí me detengo para que charlemos un poco sobre los tipos de demanda. Eso es algo muy importante porque primero tengo que ver, analizar cuál es mi demanda y después ver qué tipo de demanda es. Porque en función de eso voy a saber, o voy a poder calcular así cuál es el caudal real que yo necesito para cubrir esa necesidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si, supongamos, yo tengo dentro de mis propósitos, tengo que dejar un cierto caudal para que, se llama caudal ecológico, para que los seres vivos, los peces, la flora y demás, agua abajo siga viva? Esa es una demanda, va a ser una demanda. Yo le digo, mira, el caudal ecológico que vos tenés que haber un caudal manteniendo viva la flora, la fauna, en todo eso se calcula. Entonces me dicen, vos tenés que tener un caudal. Eso es algo que siempre voy a tener que darlo. Esa es una que será consuntiva, que les pasar nada. Bueno, entonces, encontrado lo que sería la curva de disponibilidad, vamos a encontrar así cuál sería el caudal para una gran... Tenemos estas tres demandas que nos dan 10 y yo le digo, me necesito turbinar 15. Ahí cambia la cosa. Entonces, ¿cuál sería en ese caso que yo le diga, en el mes de enero necesito 5 hectáreas de riego, de agua potable, 2 de industria y 3 de riego, y necesito 15 para turbinar? ¿Quién me sabe decir qué caudal necesito ahí? Y 15. Exactamente. Eso es. Ustedes, si tienen claro eso, tranquilamente ya tienen cuánta tengo de plata, qué cantidad de agua tengo,
cuál es lo que yo necesito, y me van a decir, bueno, che, mirá, necesito 15 y tengo 10 de agua, me faltan 5. Entonces, yo en enero tengo un déficit de 5. Y así van a ir encontrando los déficits en enero, en febrero, en marzo. Y después capaz que tengo superávit, porque después ya la industria no produce, entonces ya no tengo esa demanda, porque, qué sé yo, lo único que me queda es el agua potable y de repente el río que me sigue dando 10, yo gasto 2 y ahí tengo superávit. Y ahorro en esos meses. Entonces, al final del año yo tengo que decir, bueno, che, he tenido 3 meses donde me han faltado 5 en cada uno. Y después he tenido 6 meses con superávit donde me han sobrado 3 de cada uno. Hago la suma de todos los superávit, hago la suma de todos los déficits y me fijo si son iguales o al menos que el superávit sea igual o mayor que ese valor. Eso me significa que el agua me alcanza. ¿Entienden? Es ni más ni menos que eso. Y es muy importante que ustedes entiendan eso del concepto de la demanda consumtiva. Consumtiva es cuando uno consume esta agua, no tanto en cantidad, sino en calidad. Altero. ¿Mm? Ustedes van a, si necesitan el agua para consumo doméstico, la alteran porque la transforman en agua de cloaca, lavan, lo que sea, y esa agua después ya no se la puede utilizar en otros procesos. Hay industrias, por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, che, necesito 2 metros cúbicos por segundo para la industria. Bueno, pero yo le tengo que decir si esa industria a esa agua, ¿cómo la va a tratar? ¿Como consumtiva o no consumtiva? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que le diga que necesito esos 2 metros cúbicos por segundo para una industria que va a formar parte dentro del proceso de elaboración del producto, supongamos la caña de azúcar, dentro del proceso, esos 2 litros los necesito para encontrar el producto, a decirle que esos 2 metros cúbicos por segundo es para refrigerar los motores. ¿Entienden? Entonces, si yo necesito agua, hay muchas industrias que el agua es muy utilizada para refrigeración. Ahora, esa refrigeración, ustedes en la industria tienen elementos que recuperan el agua y capaz que de los 2 metros cúbicos que han utilizado, devuelven al ambiente 1,9. Entonces ya ahí cambia el elemento, ya el uso pasa a ser uso no consultivo y una porción, en este caso sería el 5% en uso consultivo. Por eso es muy importante que ustedes cuando les den las demandas, ustedes tienen que interpretar si esas demandas se tratan de consultiva y no consultiva. En función de eso, van a saber si se suman o no se suman. Una vez que ustedes entienden, ya conociendo eso, pueden tranquilamente saber qué caudal es el que necesitamos, y eso sí, ese análisis se hace mes a mes. En este caso, nosotros acá le damos, por ejemplo, para agua potable, vamos a tratar de satisfacer una población de 3.000 habitantes, tiene un crecimiento poblacional, que es el ERE, la tasa del 2% anual, y una dotación de 250 litros por habitante día. Ahí el ingeniero seguramente les explicó cómo obtener la demanda de agua potable a partir de esto. Hay una serie de conceptos, ustedes obviamente tienen que aplicarlo, está la tasa de crecimiento anual, porque ustedes no van a calcular, cuando ustedes hacen un cálculo para una red, y en este caso es la fuente de abastecimiento de agua potable, no la calculan para el hoy, la calculan a hoy tienen habitantes, ¿entienden? A futuro, ¿cuántos habitantes tendremos? Para no vamos a ir, es como que yo le diga, bueno, vamos a hacer la red para San Miguel de Tucumán, que tiene 1,5 millones de habitantes. Ustedes van a calcularle dentro de 5 años, ya vamos a estar de nuevo, porque ya va a haber 1.600.000, no 1.500.000, vamos a estar en problema de nuevo. Lo que hacemos los ingenieros es decir, bueno, a ver, ¿para cuántos años querés que lo hagamos? Lo hagamos para la vida útil. En este caso, podemos suponer que el dique tiene una vida útil de 50 años. Entonces, se calcula cuánto va a ser la población de acá a 50 años y en función de eso vamos a calcular nuestra demanda, nuestro caudal necesario. Lo más usual cuando uno calcula agua potable, redes y demás sistemas, es calcularlo a 20 años.
Eso lo pueden charlar después con el ingeniero Leandro Díaz, a ver cómo adoptamos. Podemos adoptar 20 años, podemos adoptar la vida útil de lo que sería el embalse, que generalmente ronda los 50 años. En función de eso, ustedes van a determinar lo que es la demanda de agua potable. Esa demanda, ustedes están viendo ahí, es continua. No tiene variaciones, es una demanda de enero a enero. Enero, febrero, todos los meses del año tenemos la misma demanda. Después en riego, vamos a considerar las áreas, los cultivos ya analizados. Acá está mal, no es Alberdi. Sería para tala. Y vamos a tener también lo que sería ganado. Esto vamos a cavado, pues. Ya lo pongo para no... Después ya le voy a mandar esto para que lo vayan, para que lo tengan, lo vamos a colgar, pero acá iría la demanda de ganado, también consideramos lo que ya se hizo con el ingeniero Comba. Y también le vamos a agregar un caudal de industria, una necesidad, una demanda de industria, como ustedes ven, que es variable de mes a mes y cómo va variando en función, obviamente, una función en la cual está ahí representada. Entonces, con estos valores, tienen que tener en cuenta siempre, acuérdense, las unidades. Trabajamos, las demandas son pequeñas, pero cuando ustedes después la analicen mes a mes, van a ver por ahí que más conviene trabajar en metros cúbicos por segundo. No se olviden. Y con eso ustedes encontrarían la demanda. Entonces, la demanda de industria, demanda de ganado, demanda de riego y demanda de agua potable. ¿Cómo son las 4 demandas esas? ¿Consuntiva o no consuntiva? ¿Qué opinan? Consultiva. Consuntiva, exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sumarlas todas, ¿verdad? Entonces, calculan cada una de demanda, hacen una planillita en Excel donde van a poner cada uno de los meses, después industria, agua potable, riego, ganado, cada uno con los mismos valores y al final se suman demanda total. Y ahí van a obtener la demanda de cada una. Lo que hacen muchas veces y sirve también para la interpretación, lo pueden hacer ustedes, cuando calculen, ya tengan las 4 demandas estas, la pueden graficar. Entonces van a tener una recta, que va a ser la de agua potable, van a tener una curva para el riego, una curva para el ganado, o recta puede ser también, y otra para la de industria. Entonces, representativamente, como todas se suman, la curva total de la demanda total integral va a ser la envolvente de todas esas. Es un concepto que nosotros los ingenieros manejamos bien para que tengan una idea. Son 4 curvas, entonces la curva que engloba todo, la curva envolvente, esa sería porque se suman las 4. Bien, una vez que tenemos eso, ya lo que hacemos es construimos la curva de disponibilidad y demanda para una garantía del 80%. O sea, nosotros ya vamos a tener el valor del caudal disponible, todo lo que es la disponibilidad, y vamos a tener ya lo que es la demanda. Entonces yo les pregunto, ustedes ya van a tener la demanda total. Supongamos que la demanda total es de 20 metros cúbicos por segundo. Bueno, listo. Entonces esa demanda total, ustedes van a poder ingresar en la curva, interceptarla y ver con qué garantía puedo cubrirla a esa demanda. ¿Entienden? Lo mismo pueden hacer también, lo mismo que ustedes, eso creo que también lo vieron con el ingeniero Leandro Díaz. Una vez que ustedes encuentran esa curva de que disponibilidad, que es para... A ver, en la curva de disponibilidad que ustedes han trabajado, una curva, o que trabajaron con el ingeniero Comba, una curva de disponibilidad realizada con caudales medios anuales. Bien. Pero ustedes están notando que acá estamos trabajando mes a mes. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con las curvas de disponibilidades para cada uno de los meses. En vez de trabajar con caudales medios anuales, van a trabajar con caudales medios mensuales.
nada más. Entonces van a tener una curva para enero, una curva para febrero, una curva para marzo. Lo que deben haber visto en la teoría es que si ustedes hiciesen de todas esas curvas que han, digamos, mes a mes, hiciesen el promedio, deberían, ese módulo, ese promedio, debería ser igual que si trabajásemos con el promedio de los caudales de la curva de disponibilidad para caudales medios anuales. Y eso no ocurre, hay una pequeña dispersión. Ahí es donde el ingeniero le debe haber explicado el valor del factor K. ¿Cómo encontrar el K? Entonces, cuando ustedes hagan esto, lo único que van a tener que ir haciendo es, a ese K, lo que me está diciendo es que para marzo tengo que afectarlo con un K de 1,2. Para febrero con un K de 1,3. Entonces van a ir obteniendo cada uno de los K y con eso van a ir ajustando la curva. Entonces directamente ustedes van a, cuando quieran acá una garantía del 80%, van a intersectar en esa curva de disponibilidad para enero y van a encontrar la curva, el caudal necesario o la garantía para ese valor. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, y eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando con el práctico, por eso lo importante es que comiencen a trabajar. Ustedes ahora, como termina temprano, vayan por lo menos llegando a calcular el caudal de disponibilidad, la curva de disponibilidad, y calculen lo que son las demandas, que es fácil. Ya las tienen hechas con el ingeniero Comba, le van a sumar estas de industria, de agua potable, y van a poder obtener. Ahí vamos a ir viendo si nos alcanza el caudal, porque puede ser que no podamos cubrir con esa garantía. Entonces ahí vamos a analizar, es como que yo soy el dueño de la empresa y lo estoy contratando a ustedes. Y ustedes me dirán, mire, ingeniero, no se puede hacer con un 80% con el agua que disponemos. Entonces yo le diré, bueno, ¿cuánto llegamos? Para un 70%. Bien, listo, hagamos con 70%. O le diré, no, bajemos la superficie de riego. En vez de regar tanto, reguemos menos. O ¿sabes qué? A la industria esta que tenemos, le demos la mitad del agua que necesite. Entonces el tipo tendrá que ver si le conviene o no producir o producir a la mitad. O diré, bueno, che, al ganado no le demos agua. En esta zona no conviene producir ganado. Todo eso obviamente responde en la vida real a un criterio económico, ¿entienden? Esto es plata. Entonces, lo que quiero decir es que por ahí lo que vamos a ir trabajando en conjunto con ustedes van a ir calculando y por ahí vamos a ir ajustando uno que otros datos para que les vaya cerrando en lo que es el trabajo práctico y para que puedan ir viendo o tratando de abarcar todos los conceptos o situaciones o variables que puedan tener en esto. A nosotros la carta lo que nos interesa es eso, que ustedes puedan, digamos, en este práctico, valga la redundancia, poner en práctica lo aprendido y también entender que esto tiene un gran valor en su vida profesional. En mi caso, yo aún ahora ya más de 20 años recibido, sigo laburando y trabajando con todos estos criterios. Actualmente estoy a cargo de lo que es el Servicio Provincial de Agua, soy gerente y todos los días estoy calculando con estas ecuaciones la cantidad de la demanda que tengo para agua potable. Después tengo que analizar las otras demandas, ir a discutir con recursos hídricos, ahí está la ingeniera Eve Roja, que lo más importante es el agua potable que el riego, entonces hay toda una susceptibilidad, se imaginan, pero lo que quiero decir es que todo el tiempo estamos trabajando con esto, estamos trabajando con datos hidrológicos. En el caso de Tucumán tenemos varias fuentes superficiales que son los ríos, pero lo más aprovechado son las fuentes subterráneas. Entonces, en este caso, supongamos que ustedes tengan en el río El Tala y queramos tener un 80% de garantía con esta demanda y ustedes me digan, che, ingeniero, no podemos cumplir esa garantía, nos está faltando agua para llegar. Y bueno, si yo fuese, digamos, el dueño de la empresa, le diría, bueno, perforemos pozos, hagamos un estudio, veamos si disponemos de agua subterránea y en función de eso haremos 1, 2, 3 pozos en lugares estratégicos para poder suministrar en el momento que haga falta esa cantidad de agua. Ese es el concepto, ¿entienden? Tiene un gran valor práctico, si lo quieren ver así, mucha salida laboral, incluso con el ingeniero Lazarte,
que te permite hacer barrio, dimensionar todo el sistema de escurrimiento de lo que es la cuneta, de lo que son los invernales, toda la parte de desagüe. Es muy importante y la verdad que hay mucho trabajo en la vida. Cuando ustedes se reciban profesionalmente, hay muchísimo trabajo. Así que, bueno, en este práctico yo creo que con que lleguemos acá y la semana que viene podamos ir viendo cómo han avanzado, qué datos les va dando, ya vamos a poder trabajar con lo que es el volumen mínimo necesario de regulación para, para cubrir por completo esa demanda integral de agua potable, de riego, de industria, para esa garantía del 80%. En ese, a ver, ¿cuál es el concepto de esto? Una vez que tengamos esos dos valores, tanto la demanda como la disponibilidad, lo vamos a transformar en volúmenes. Yo creo que eso ya lo vieron con el ingeniero Lazarte, el ingeniero Leandro Díaz. Vamos a transformar en volumen. Entonces vamos a tener volúmenes de disponibilidad para enero, febrero, marzo, volúmenes también de demanda para enero, febrero, marzo, etcétera. Y luego ese volumen lo vamos a acumular y vamos a tener volúmenes de aporte acumulado y volúmenes de demanda acumulada. Esos son los dos famosos grafiquitos y esas curvas que para poder calcular el volumen necesario de regulación, el ingeniero debe haber explicado que hay dos formas sencillas de hacerlo. Uno es método gráfico, que es trasladar una de las curvas, supongamos la de demanda, hacia arriba hasta hacer la tangente, y luego midiendo el máximo déficit, vamos a encontrar el volumen necesario de regulación. Y la otra, la teórica, es cuando yo tengo el volumen de aporte acumulado y volumen de demanda acumulada, hago la diferencia de ellos, me va a dar valores positivos en algunos momentos y valores negativos en otros. Luego, en valor absoluto, acuérdense de esto, el máximo déficit en valor absoluto lo sumo con el máximo superávit en valor absoluto y eso me va a determinar el volumen necesario de regulación. Todo eso ya podemos ir haciendo. El volumen necesario de regulación no es ni más ni menos que la cantidad de agua o volumen de agua que yo necesito almacenar para poder satisfacer la demanda de todo el año, sobre todo en esos meses que tengo déficit. Es ni más ni menos que eso. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda con respecto? Estaría bueno que comiencen, los grupos se mantienen, siempre son los mismos grupos. Estaría bueno que comiencen a trabajar ahora un rato, como ya que la tienen fresquita, de esto que hemos hablado, por lo menos para que le vayan surgiendo dudas. Y esas dudas nosotros las podemos con tanta Mariela, tanto como yo, vamos a ir atendiéndola, pero estaría bueno ya para que la semana que viene, que el ingeniero ya termina de darle, ya ahí vamos a entrar mucho más fuerte con el práctico y ya lo tengan avanzado. Así no se complica con las otras materias. No se dejen estar, es un práctico, si bien ya todos los años los venimos haciendo, ya hay planilla, ya seguramente tienen de los chicos del otro año y demás, es importante que lo hagan porque siempre el docente sabe quién ha trabajado, quién no. Eso es muy importante que aparezcan. El ingeniero, a ver, Leandro Díaz, me dijo especialmente que trate de motivarlo a ustedes porque él los nota un poco por debajo del nivel esperado. Entonces yo les recomiendo que comiencen a darle un poquito más de bolilla porque si no, a ver, es una materia realmente que puede ser muy pesada si no se le da el tiempo suficiente. Pero dándole el tiempo suficiente, que no es mucho, ni más ni menos que otra materia, ustedes pueden promocionarla. Y es muy sencillo promocionar esta materia. Comparado con otros años, esta materia de año atrás era una de las más difíciles de la carrera. Y realmente no existía la promoción aparte. Era dificilísima. Hoy en día me parece que es una pena que hayan chicos que no promocionen existiendo la posibilidad porque la verdad que es bastante accesible. Tienen que hacer el práctico, demostrarle al docente, aparecer, ir en las consultas, consultarle al ingeniero Comba. Cada docente atiende su área, o sea, ustedes con el ingeniero Comba háganle, por más que hayan terminado con él, todas las consultas que crean, aparezcan, háganse ver,
Lo mismo con el ingeniero Lazarte y sobre todo con el ingeniero Leandro Díaz, que es el titular de la cátedra, y que en el momento que ustedes en el promedio tengan un 6,90, va a ser quien le va a poner el 7, ¿entienden? Así que es mi recomendación y que comiencen a trabajar. No pierdan tiempo, trabajen en esto, más ahora que está haciendo frío, me imagino no van a tener ganas de salir el fin de semana largo. Así que yo les diría que aprovechen y trabajen, chicos. ¿Alguna duda?